Bien, chicos, después de ver el área de comunicación, hoy martes 14 vamos a trabajar el área de personal social y te preguntarás por qué no ciencia, porque esta semana el Aprendo en Casa ha sacado 3 sesiones de personal social. Por lo tanto, tenemos que trabajarlo, ¿ya? Y el título de esta sesión es Investigamos, tú vas a investigar. En diferentes fuentes, los orígenes de las manifestaciones culturales. Y acá yo he unido parte 1 y parte 2. Y el propósito de esta sesión es que tú expliques los orígenes de las danzas tradicionales de nuestra cultura a partir del análisis de fuentes históricas. Bien, chicos. Bien, y empezamos leyendo la siguiente historia. Volveré a bailar. Brigitte y Alejandro se conocieron cuando fueron convocados para jugar en la selección de ajedrez de su escuela. Se hicieron grandes amigos porque les gustaba mucho este deporte. En los últimos días de entrenamiento, Brigitte estaba llegando tarde, por lo que Alejandro decidió ir a la casa de su amiga para ver qué es lo que estaba pasando y animarla a llegar temprano a los entrenamientos. Cuando Alejandro llegó a la casa de su amiga, le informaron que le encontraría en el canchón de la esquina. Al acercarse al canchón, Alejandro vio a Brigitte sosteniendo un bastón junto a otras niñas y chicas más grandes ensayando una danza. Se acercó a ella para decirle que ya estaban tarde para el entrenamiento. Brigitte respondió pidiéndole que le esperara un poco más, que ya iba a acabar los ensayos. Luego iban a entrenar. Mientras iban a entrenar, Brigitte le comentó a Alejandro que las mujeres de su familia practican desde hace mucho tiempo atrás la danza atajo de payas y los varones atajo de negritos. Me gusta mucho zapatear al son de la guitarra, dijo Brigitte, y preguntó, ¿en tu casa practican alguna danza? ¿De dónde son tus padres? Alejandro respondió, en mi casa los varones practican los abelinos. Mi papá es de San Juan de Jerónimo, Huancayo, y mi mamá es de Tarma. Mientras Alejandro volvía a casa, luego de haberse despedido de Brigitte, pensaba en el entusiasmo de su amiga por seguir practicando las payas, la danza de sus padres, y luego se decía a sí mismo, de pequeñito acompañaba a mi papá cuando recorría las calles de San Jerónimo, ambos vestidos como abelinos. Estos últimos años he dejado de hacerlo. Voy a volver a bailar, me gusta la música que toca la orquesta, pero ahora lo haré conociendo más de esa danza que practica en mi familia. Voy a investigar, dice Alejandro. Bien, chicos, una vez que hayas leído la lectura anterior, en esta actividad vas a ayudar a Brigitte y Alejandro a investigar los orígenes de las danzas que se practican en su familia. Es decir, haremos el mismo trabajo que hace un historiador, quien sigue una serie de pasos para saber cuándo, cómo surgió una danza y qué significado tiene para estas personas. Entonces, el día de hoy tú te vas a convertir en un historiador. Vamos a explicarte cuáles son los pasos que tienes que seguir para conocer más sobre una danza u otro tema de tu interés. Entonces, veamos el primer paso. Consiste en proponer las preguntas que nos interesan y que queremos resolver durante esta investigación, de acuerdo a lo que estás investigando. Por ejemplo, si quieres saber el origen de la danza, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿En qué lugar se originó? ¿Hace cuánto tiempo?
¿Quiénes crearon la danza y por qué la crearon? Ahora, tú tienes que pensar en algunas preguntas sobre las cosas que a ti te gustaría averiguar sobre una danza que conoces. Fíjate que para hacer preguntas se usan ciertas palabras como tú sabes, el por qué, cuántas, de qué, las cuales son o van dentro de signo de interrogación. Y observa bien que estas preguntas, estas palabras tienen tilde. Puedes usar otras palabras para preguntar como cuándo, cómo, para qué. Y también se puede hacer preguntas sin usar estas palabras, como las personas que bailan esta danza, ¿son solo hombres? Escríbelas en tu cuaderno. Igual, alumno va a estar dentro de las hojas de Word. Así es que ya sabes cuál es el primer paso y en qué consiste en hacer preguntas relacionadas a la danza que vas, o en este caso, que vamos a investigar. Ahora veamos el segundo paso. Dice, consiste en contestar las preguntas a partir de lo que ya sabes o de lo que ya empiezas a suponer respecto a las preguntas que planteamos en el primer paso. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Por qué? Para hacer estas suposiciones no se requiere haber leído documento alguno, alumno, sino que respondas basándose en nuestras experiencias y conocimientos. A continuación, escoge 2 o 3 preguntas, eso lo vamos a hacer en la hoja de Word, que planteaste en el primer paso anterior y ahora tienes que contestarla. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un formato. Pregunta, ejemplo, ¿de qué materiales están hechos? Por ejemplo, la vestimenta. Yo creo que están hechos de plantas y plumas de pájaros porque sus colores son muy brillantes. Esa era la respuesta, ¿no? Y esa es tu argumento, tu experiencia, lo que tú piensas. Y para practicar el primer y segundo paso, te invitamos a realizar la actividad de la ficha. Planteamos preguntas e hipótesis, claro, porque esas son un supuesto lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre la ficha número 1, que trata sobre el origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos, que es un recurso de Aprendo en Casa y que encontrarás en este link. Por lo tanto, vas a tener que abrirlo para poder resolverlo. Y ya sabes que también van a estar dentro de las hojas de Word que te estoy enviando. Entonces, para aclarar, este segundo paso consiste en responder las preguntas que has planteado en el primer paso. Ahora veamos en qué consiste el tercer paso. Para continuar investigando como un historiador o una historiadora, vas a tener que buscar diversas fuentes históricas, documentos, fotografías, testimonios, etcétera, que te permitan obtener información sobre las preguntas que no nos hemos planteado. Al leer y observar estas fuentes de información histórica, podremos verificar si nuestra suposición o nuestra respuesta del paso 2 estaban en acierto o no. Y por lo tanto, de alguna manera, tú vas a tener que contrastar y verificar si tu hipótesis es válida o es inválida. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta en una investigación histórica es saber seleccionar la fuente que utilizarás. Los criterios y preguntas te ayudarán a seleccionar tales fuentes como, mira, la confiabilidad. ¿Qué tan veraz, qué tan cierto será la información que nos brindará? ¿Quién es su autor? ¿Participó en el hecho histórico? ¿Cómo lo hizo? ¿Tiene algún interés particular? ¿El valor aportará en el estudio del tema histórico? ¿Y el límite? ¿Será suficiente la información que nos brinda? ¿Será necesario buscar otra fuente? Entonces,
De acuerdo a estas características, tú vas a evaluar la investigación que estás realizando, ¿no? Para que puedas contrastar tu hipótesis planteada. Para trabajar este tercer paso, que consiste en la investigación en diversas fuentes históricas, te invitamos a desarrollar la actividad de la ficha 2, que es también un recurso de Aprendo en Casa, que son documentos sobre el origen de las danzas atajos de payas y de los abelinos, las cuales te van a permitir contrastar las hipótesis, es decir, tus respuestas que has elaborado de acuerdo a las danzas que estamos viendo. Bien, entonces ahora a leer, querido alumno, ¿ya? Es muy importante que te empapes de la información para que puedas, de alguna manera, contrastar tus hipótesis. Para el trabajo de la interpretación de imágenes, te invitamos a desarrollar la ficha 3 de Aprendo en Casa sobre la vestimenta de las danzas de atajos de payas y abelinos. Observa las imágenes referidas a las danzas que acabamos de mencionar. Luego vas a responder las dos preguntas que están abajo. ¿Qué es lo que observas en las fotografías? Detalla las características de los lugares, las personas y las vestimentas que estás observando de ambas danzas mencionadas. Para el trabajo de la interpretación de imágenes, te invitamos a desarrollar la ficha número 3, que es un recurso también de Aprendo en Casa, cuyo título es La vestimenta de las danzas de atajos de payas y los abelinos. ¿Qué vas a hacer? Porque ahí dice actividad. Observa las siguientes imágenes referidas a las danzas que estamos estudiando. Luego vas a responder las preguntas que están ahí abajo. ¿Qué es lo que observas en las fotografías? Detalla las características de los lugares, las personas y sus vestimentas de las danzas que estás observando y de aquellas que estamos estudiando. Bien, deberes. Dice, propósito, explicar con tus propias palabras el origen de una manifestación cultural. En este caso vas a trabajar con las dos danzas que estamos viendo. Vas a tener que escoger una, haciendo énfasis en la presencia de elementos culturales de origen peruano. En primer lugar, te pedimos que elijas una de las danzas estudiadas para dar a conocer los resultados de la investigación que has realizado. Para dar a conocer los principales descubrimientos de la danza que elegiste, tendrás que responder con tus propias palabras algunas de las preguntas que contestaste en el día 1 y 2. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir un texto breve en donde describa dónde y cuándo se originó esta danza. Asimismo, quiénes la crearon y qué motivos tuvieron para crear esta danza. También puedes expresar alguna enseñanza o lección que aprendiste de la historia de la danza que estás escogiendo. Puede ser atajos de paya o de los abelinos. Luego que has hecho dicho texto, vas a responder en tu cuaderno también estas 4 preguntas que están relacionadas al texto. ¿Cuál ha sido la parte más interesante de toda tu investigación? ¿Cuál ha sido la parte que menos te ha interesado y manifiestas el porqué? ¿Cuál ha sido el aprendizaje o hallazgo que más te ha sorprendido? ¿Te sientes capaz de realizar una nueva investigación? ¿Sí? ¿No? La pregunta es ¿cómo lo harías?
Bien chicos, ahora sí, terminamos esta clase y abajo en la última diapositiva ya sabes que están las indicaciones de lo que vas a trabajar en tu cuaderno de personal.